Pues Miguelec, próximamente últimos días. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hacía mucho que no volvías a Barcelona porque tú estudiaste en Barcelona. ¿O en Tarrasa? ¿Estaba ya en Tarrasa? Mm. Sí, yo estudié en la SCAC, pero bueno, tengo familia de aquí, voy Vale. volviendo. Sí, es un lugar al que volver. Yo vivo en Palma de Mallorca desde hace ya unos años, pero Barcelona es un lugar al que quiero ir volviendo. Antes de entrar en materia, yo siempre tengo curiosidades, ¿no? EC. ¿De dónde viene EC? Porque he leído, y corrígeme si me equivoco, porque este mundo de Internet se publican muchas cosas y muchas no son verdad. He leído que naciste en Madrid, pero te trasladas a Mallorca. Ujú. EC, ¿de dónde viene? Porque EC, yo creo que de esta zona no es. O tu padre debe ser de otro país, ¿no? Mi padre es de Barcelona. Vale, Lo que pasa es que somos de ascendencia sueca. sueca. Ex significa roble. Y es un apellido que, bueno, pues de hecho fue mi bisabuelo el sueco sueco. Luego la relación entre Suecia y España en mis ancestros está muy, muy presente. Y, pero yo tengo como bastante orgullo, la verdad, de esa mezcla que hay en mi sangre, ¿no? Tengo familia sueca, catalana, de Granada, nací en Madrid, me he criado en diferentes sitios, he sido errante durante muchos años de mi vida y desde hace ya bastantes estoy residiendo en Palma de Mallorca, donde hace unos casi 15 años monté una productora de cine, Mosaic. Mosaic. Que ahora, mira, curiosa, la vida es muy curiosa y está llena de accidentes. Lo que pasa es que estamos a veces despistados y no los vemos. Pero voy a la FNAC a dar una vuelta para hacer tiempo y veo una novela de Caterina Albert que se llama Mosaic. Sí, Mosaic es un nombre que está en muchos lugares, en restaurantes, en películas, en productoras, en libros. Vale, Es un ahora, nombre con muchos significados, ¿no? A mí me gustó Mosaic como nombre de productora en el sentido de que una productora o una película son piedras que se juntan y que han de encajar para hacer algo fuerte y sólido. vale, ahora después de este prólogo, porque en mis entrevistas siempre hay un prólogo, eh, inconscientemente y Sí. accidental, vamos a empezar. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Ostras. Bueno, yo creo que yo hago cine desde que tengo 11 años. Entonces de una forma muy inconsciente, yo soy hijo de cinéfilos. Eh, el cine forma parte del ocio familiar, ir a un cine a ver películas raras, incómodas, difíciles. Entonces la idea de hacer cine yo creo que se instaló en mí desde que era un niño y desde que tampoco tenía mucha conciencia de lo que significaba hacer cine. De hecho no tenía ni idea de lo que era hacer cine. Pero bueno, se convirtió en una especie como de sueño el tener una cámara y un día los Reyes Magos pues me entregaron una y a partir de ahí empecé a jugar, ¿no? A jugar haciendo cortometrajes de ficción, pero también tuve como una querencia por el tema de como una especie como de diarios visuales de, bueno, como diarios de mi vida, ¿no? Y iba grabando cosas, cuando viajaba pues iba grabando y me gustaba como darle un sentido. Entonces de alguna forma entiendo que el cine para mí es una forma de vincularme con el mundo. Em, yo he sido un chaval bastante introvertido en mi infancia y mi juventud y la cámara me permitía vincularme con las personas, me permitía preguntar aquello que en otro contexto sería incómodo preguntar. Es una forma de profundizar, ¿no? La cámara para mí es una herramienta de profundizar en aquello que te genera curiosidad, que te inquieta, que te resulta misterioso. Y creo que entonces podría decirlo que es una necesidad como muy natural, la de filmar y la de intentar organizar ese material y darle un sentido. Y creo que al final eso es hacer documentales. O sea, es lanzarse un poco al abismo de la, de la verdad, de la realidad que te envuelve de una forma muy intuitiva, intentando no buscar dar respuesta a nada, sino dejarse llevar por las preguntas y luego en montaje tratar de escribir
y darle un sentido a partir de lo que ese material te dice. Miguelek, toma 2. Vale. Pero ¿tenías claro que querías estudiar documental? ¿Y en las CAC? ¿Por qué eliges las CAC? Primero, ¿por qué documental? Y después, ¿por qué las CAC? ¿Por qué no otro sitio? Bueno, realmente fue primero las CAC que luego el documental. Vale. Realmente, yo cuando tenía 17 años me fui a vivir a Suecia. No sabía, o sea, tenía ganas como de vivir un poco en lo que era la cultura de mis ancestros. Y estuve estudiando y viviendo un año y medio allí, pero no tenía el nivel de sueco como para seguir estudiando cine allí. Yo sabía que quería estudiar cine, pero no, mi sueco no daba. Es como alemán, un poco raro, ¿no? Sí, es raro. Había un curso maravilloso que me hubiese encantado hacer, que era un curso de cine documental. O sea, allí, yo sí que sabía que quería hacer cine documental, pero no tenía como tan claro que realmente, bueno, qué escuelas lo ofertaban de forma más, así como más interesante. ¿Y por qué cine documental y no de ficción? O sea, ¿recuerdas ese momento en que dices, no tengo que hacer ficción, tengo que hacer documental? ¿O fue un progreso, un proceso como más... Bueno, probablemente hubo una serie de películas. Yo soy de la generación que vivió la estela de lo que fue En Construcción, por ejemplo, y que a partir de aquí pues empezamos a revisar mucho cine documental español. Era una época en que se empezaba a programar de una forma digna el cine documental en las salas, Sí. y eso yo creo que a los que nos fascina el poder de lo real, pues ejerció un efecto, ¿no? Y yo recuerdo pues eso, Patricio Guzmán, esta la de... Ahora me viene el título. Bueno, diferentes películas como que de alguna forma tienen una energía diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Y quizá por esa sorpresa, por ese descubrimiento, eh, tiré por ahí. En aquella época, cuando yo estudié las CAC, fui la segunda generación de cine documental, y no era una especialidad especialmente demandada, y ni tampoco creo que desde las CAC tuviese una gran confianza en esa especialidad. Las CAC se conoce sobre todo por la ficción, y en ese sentido, pues bueno, creo que fuimos una generación a la cual le costó un poco encontrar su lugar dentro de esa escuela. Y ahora, por compañeros que están allí, me cuentan que ahora el cine documental en las CAC es una especialidad que goza de mucho más prestigio e interés. De alguna forma el tiempo ha ido haciendo justicia, yo creo, y cada vez más personas descubren que el cine documental es un camino riquísimo y de gran libertad, ¿no? Creo que la ficción por momentos entra como en fases un poco de cierta repetición y aburrimiento, y el documental se está constantemente como desencorsetando, no se quiere, no quiere ser domeñado, ¿no? Y eso creo que es algo muy atractivo para un creador. ¿Dirías que el documental es como así como muy bruscamente como más un espacio más de libertad que la ficción, ¿no? Yo a veces lo veo, ¿no? A veces veo en películas documentales que son capaces de ir mucho más allá que una película ficción. Por ejemplo, ahora luego después de tu película, La metamorfosis de los pájaros, y yo no sabía, estaba el otro día escribiendo sobre ella y no sabía definirla. O sea, es muchísimas cosas, mucho más que cualquier película de ficción que hayas visto en estos últimos tiempos. O sea, hay una libertad, pues yo me imagino a la Catalina Vasconcelos, la directora, con un espacio de libertad, y yo viendo tu película veo también ese espacio de libertad. Voy a filmar esto, lo voy a filmar desde aquí, voy a montar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto. O sea, y un proceso donde el tiempo ayuda a que la historia vaya generando relatos, ¿no? No sé si es solamente una cuestión de libertad en lo que es el proceso, pero efectivamente a mí el proceso es una de las partes que más me interesa. Me interesa en la medida en que, y quizá conectando con la pregunta que me preguntabas de por qué cine documental, por qué estudié cine documental. Yo creo que en aquella época yo me sentía una persona poco madura como para poder desde mi cabecita enunciar una historia, una trama, una profundidad de personajes que en mi propia experiencia vital no había vivido, ¿no? Y el cine documental, como comentaba antes, es una forma de vincularte con historias, con personas que tienen o que no tienen nada que ver contigo,
pero que te permiten profundizar desde un material que te es dado, que no parte de tu propia inspiración. Y en ese sentido yo creo que poder disponer de la creatividad de los otros personajes, que no eres tú, que te inspiran con diálogos que eres incapaz de imaginar, con salidas de guión que eres incapaz de imaginar, ¿no? A mí me... Esa es de las cosas que más me fascina del cine documental, la de que tú partes de una hipótesis, pero al final es un dejarse llevar por un torrente de trama, una trama que te lleva y que tú convives con ella y que luego organizas en la sala de montaje y realmente la escribes. Pero la escribes a partir de algo muy torrencial y muy... Y que puede coger diferentes caminos. Yo creo que también en cine documental, cuando uno busca financiación, tiene que escribir un proyecto y tiene que de alguna forma plasmar por escrito qué va a filmar, qué va a hacer. Ficcionarlo, ¿no? Sí, tienes que ficcionar. De alguna forma el paradigma de la ficción ha contagiado también los proyectos de cine documental. Pero luego o el cine normativo, diría yo. Sí. Ya no ni ficción ni documental, cine normativo, ¿no? Ya que hay cuerpos normativos y no normativos, pues también creo que el cine también hay un cine normativo. Todo lo que se sale de ahí es como, ¿sabes? ¿No? Hay que normalizar tu película para que reciba la ayuda, ¿no? Sí. Para que esos señores la entiendan, ¿no? Sí. Porque ellos entienden un cine normativo, ¿no? Que se ha impuesto a... Y bueno, estudias en la SCAG y luego te vas a Finlandia, Helsinki. Claro, esto viene en el dossier, esto es verdad. ¿Y por qué Finlandia? ¿Cómo surgió ese Helsinki? Bueno, quizá por un intento de escapar de la SCAC. Vale. Como ya habías estado en Suecia, pues el país vecino, ¿no? Bueno, daba la casualidad que era un intercambio, la SCAC Vale. te ofreció la posibilidad de hacer un intercambio con dos centros y uno de ellos era Helsinki, que era un poco demandado en una universidad que curiosamente era suecohablante, con lo cual yo tenía posibilidad de, a través del inglés y el sueco, poder sacarle bastante provecho. Y fui allí, fue una experiencia más, tampoco diría que determinante, sí que para conocer gente con la cual luego he seguido trabajando. Pero bueno, fue salir y al final fueron 4 meses y volví y nada, ya acabé mis estudios en la SCAC. Y a partir de allí pues hice el proyecto final de carrera, que es un documental sobre Agustí Villaronga. Y de ahí me llevó pues a hacer un... Conozco a un amigo fotógrafo, que es muy amigo de Agustí Villaronga, hizo el cartel del mar y a partir de ahí son muy amigos. ¿Blay? No, se llama Óscar Fernández Orengo. Ajá. No sé si lo conoces. No lo conozco. Bueno, lo tienes que conocer, ya te lo presentaré. Vale. Ahora está fuera, si no le hubiera dicho que hubiese venido. Porque él hace retratos a cineastas por vale. todo el mundo. Muy bien. O sea que tienes que conocerlo. Vale. Bueno, a partir de mí lo vas a conocer. Ahora te voy a decir esa pregunta que me ha venido así en la cabeza porque venía en el tren y tal. Ciudad de los Muertos, ¿vale? Vida y muerte de un arquitecto. Y después hablas de un cine, Cine Ciutat, que es un cine participativo, asociativo, que recuperan, bueno, los cines Renoir de Palma que cerraron. Y es un cine que está moribundo durante toda la peli. ¿Qué pasa con la muerte, no? Porque estas 3 películas hablan sobre la muerte y sobre las personas que trabajan con la muerte, ¿no? ¿Hay algún interés en hablar sobre la muerte? ¿O es un interés personal? ¿O simplemente has ido encontrando las historias y has dicho, ¡buah! Aquí hay un tema, voy a investigar y de ahí va a surgir una película, ¿no? El interés por la muerte... Esa trilogía sobre la muerte. Bueno, yo no había visto la trilogía, no había llegado a conectar que Próximamente Últimos Días era una película sobre la muerte. Espero que no lo sea. Lo que es cierto es que es una película que sí que retrata un momento difícil, no solamente de Cine Ciutat, sino de los cines en general. Cómo seguir siendo relevante en un momento en el cual la tecnología permite que... Hay tantos enemigos, ¿eh? ¿Cómo? Tantos enemigos donde hay tanta facilidad para ver cine sin salir de casa, ¿no? Esto sí que es el boom, ¿no? Sí, somos una sociedad cada vez más cómoda, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho el gesto de pagar por la cultura, por el hecho de salir de nuestra casa y ver las películas en los lugares para los cuales fueron concebidos. Pero realmente ahí es donde se produce esa experiencia mágica. Por eso yo creo que es una película que no solamente es sobre la muerte, sino también es
Es una película romántica sobre... Sí, bueno, sería muerte y vida el cine, ¿no? Casi. Haciendo como al contrario que la del arquitecto, ¿no? Pero durante mucho rato en la película se habla de que se ha terminado, ¿no? Son como los últimos supervivientes, ¿no? De una idea que después en la práctica, hostia, yo siempre he pensado, hostia, qué chulo que la película retrate lo difícil que es hacer un proyecto asociativo y participativo. Es que es muy difícil, porque necesitas unos mínimos, recoges una instalación que está envejecida y esos mínimos requieren una inversión que no tienes, que necesitas que te ayuden. Claro, todo qué bonito se ve desde fuera, ¿no? Participación, asociación, pero claro, pues hay una realidad muy dura. Sí, yo entendía que que era interesante precisamente retratar esa dificultad, ¿no? ¿Porque la peli te viene a ti o tú fuiste a buscarla? ¿Cómo fue? No, yo fui a buscarla, bueno, yo soy socio de ese cine desde que nació el proyecto de Cine Ciutat, que es eso, es un cine que fue creado en el momento que Renoir decide abandonar ese espacio y el público habitual del cine Renoir decide despedir el cine, pero no solamente despedirlo, sino quizá plantearse, ¿y si lo reabrimos en forma de asociación? Y un poco de ese sentir, que en el cual yo también estaba pues metido, sale Cine Ciutat, que ya va a cumplir 8 años creo que de proyecto vivo. Y bueno, yo he estado muy ligado a la gente que está trabajando día a día en el proyecto, y hablando con Javi Pachón, uno de ellos, le planteé, oye, ¿y si hacer un proyecto, una película sobre cómo funciona un cine como estos por dentro, ¿no? Yo venía de hacer Ciudad de los Muertos, otro proyecto también inmersivo de alguna forma en una institución más grande y donde sí que la muerte tenía un papel central, ¿no? Pero donde realmente hablábamos de la muerte a través de los trabajadores. Yo aquí quería hablar de cine a través también de trabajadores y de voluntarios, de románticos que sueñan con un cine que no siempre es fácil conseguir, y donde aparte teníamos la oportunidad de hablar precisamente de esa gestión transversal de un proyecto donde todos sueñan con un proyecto de cine más o menos parecido, pero que las formas para llegar hasta él, cada uno pues las vive de forma diferente, ¿no? Desde su propio sentir, desde su propio bagaje, desde sus ideas, y creo que ahí había un conflicto que era muy cinematográfico, al tiempo que nos permitía sumergirnos en un espacio bueno, pues sagrado para muchos de nosotros, y descubrir qué hay que hacer para que esa experiencia diaria de que se proyecta una película sea posible, ¿no? Y pasa por consensos, por luchas, por arreglos surrealistas y absurdos. Bueno, España, ¿no? De hecho, el cartel de la película es un momento que podría ser el cartel de una película de ciencia ficción, casi. Bueno, sí, casi no. Sí, tiene algo de ciencia ficción. Pero a la vez surrealista. Yo ese momento me he acordado del Astronauta, aquella película del Tony Leblanc, de unos pirados que quieren llevar a Tony Leblanc a la luna y van construyendo un cohete y tal. Dentro de ese momento de realidad cotidiana del cine, de que hay que arreglar una cosa que se ha estropeado, una cosa muy delicada, pero a la vez hasta surrealista, ¿no? Lo que están haciendo y tal. Y, hostia, es como, no sé, es un modo, no sé, hay como mucha tensión ahí, ¿no? Sí, ríes y también sufres por ellos, ¿no? Porque dices, esto no deberían estar haciéndolo ellos. Eso me encanta de las películas, cuando la película te lanza contra un lugar que podríamos describir como cómico, y en el mismo momento en que te estás riendo dices, uy, no sé si me debería estar riendo de esto, ¿no? Y de pronto te lanza contra otro momento, porque al final el drama y la comedia son tan sutiles, ¿no? Las líneas divisorias entre una y otra. Es como la taquilla, que está ahí como en medio como en una isla desierta, ¿no? Casi. Y ese señor que los indigentes no pueden entrar y tal. O sea, sí, o sea, parece que cuando la película está más tensionada hay un momento para que te relajes, ¿no? Y que revitalizar, no, ¿cómo se llama esto? Relativizar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te planteas la forma de filmar esta película? Porque para mí está muy fragmentada. De hecho, hasta la forma de filmar a la gente dentro de la sala
es diferente, ¿sabes? No es una película convencional, o sea, lo filmas desde un punto de vista diferente, ¿no? Y yo me he acordado, a lo mejor te parece una barbaridad, pero me he acordado de Tsai Ming Liang, de Goodbye Dragon Inn. Y no sé por qué, pero me he acordado mucho viendo cómo filmas tu película. Supongo que no estaba esa película de referencia, no. Pero cuando llegas al cine y dices, ¿por qué empiezas así, no? ¿Por qué empiezas un señor que entra y va abriendo las luces y tal? ¿No? O sea, se está haciendo... La magia tiene una parte técnica también, ¿no? Y esa cabina, ¿no?, que tienen allí y tal. ¿Cómo te planteas filmar esta película, no? Porque, claro, ¿dónde voy a colocar la cámara? ¿Qué se va a ver? ¿Qué no se va a ver? No, francamente, no recuerdo muy bien cómo me lo planteé. Yo venía a hacer la película Cielo de los Muertos, donde también de alguna forma, siguiendo una intuición, decido espacios desde los cuales entiendo que las acciones de los personajes y la propia descripción de los espacios nos cuenta algo. Y hay un trabajo de ensayo-error. Al final esta película dura casi 1 hora y media, pero hay muchísimas horas filmadas, ¿no? Y hay muchas veces donde pues pruebas aquí, ocurren cosas y luego no te acaba de convencer, y al día siguiente pruebas desde otro lugar. Lo que sí que tengo claro es que me gusta la idea de que la cámara, como de hacer apuestas de encuadre y ser fiel a ellas, ¿no? La idea de ir buscando un poco así a la desesperada no me gusta, o las películas que hago últimamente prefiero apostar por un cuadro e intentar sostenerlo, y que las propias entradas y salidas, el fuera de campo, la magia, lo fantástico del sonido, ¿no?, con estos micrófonos inalámbricos que nos permiten que el sonido, que la acción sonora continúe aunque visualmente ya no esté contándonos nada. Dejarme sorprender por el azar, y ahí en ese sentido sí que era como apuestas en una búsqueda de invisibilidad, porque en Cielo de los Muertos ya nos pasó, pero sobre todo en esta película, claro, estamos haciendo una película sobre gente de cine que ha visto mucho cine y que sabe que pues que la cámara es muy poderosa, y la cámara da miedo, ¿no? Una cámara que te observa y que deja testigo de lo que hiciste, de lo que pensaste o lo que dijiste, acojona, ¿no? Entonces yo creo que muchos de los, durante mucho tiempo los participantes de la película les costó mucho dejarse llevar por sus impulsos, por su malestar, por su incomodidad, por las propias tensiones que tienen entre ellos. Entonces ahí era muy importante que el dispositivo de filmación, que eran 2 cámaras que filman simultáneamente. Hostia, 2 cámaras. No me habría imaginado 2 cámaras. Pensaba que eras tú, un sonidista, y ya está. No, somos dos. Casi siempre éramos 2 cámaras, incluso alguna vez que hemos hablado a 3 cámaras. Hostias. Sí. Entonces, Entonces el material es doble siempre. O triple. Sí, o triple. Sí. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Tener mucho material? No, necesito no moverme. Vale. Entonces, si estamos grabando una asamblea que dura casi 3 horas y grabamos con ópticas fijas, no podemos cambiar las ópticas. O sea, podemos cambiar las ópticas, pero la idea es como hacer apuestas. Hacemos como planos másters muy largos que nos permiten, de alguna forma, elipsar momentos y fragmentos de la escena, pero sin necesidad de movernos. Y al no movernos, después de 20 minutos de conversación, probablemente tú y yo olvidemos que hay una cámara que nos está filmando, ¿no? Totalmente. Si esa cámara se va moviendo, si de pronto los personajes se mueven, esa verdad de la inconsciencia del dispositivo es fácil que se trunque. Entonces, en esa búsqueda de la verdad, de lo que emocionalmente ocurría entre los personajes, y decidir no moverse, está un planteamiento de filmación que condiciona pues esos planos tan fijos, tan concretos, y esa es un poco la forma que tengo de filmar. Y después, cuando tienes todo el material, aquí que tenías 2 cámaras, doble material, desde posiciones diferentes, ¿cómo te planteas el montaje? Porque la película, 1 hora y cuarto, tus películas no son muy largas, están muy ajustadas a llegar a lo más profundo de la idea, ¿no? Y aquí había mucho material para hacer la película. Y después, 1 hora y cuarto, y a mí me queda claro todo, ¿eh?
y veo el paso del tiempo, ¿no? Porque en el montaje realmente es cuando estás haciendo la película. Ahí ya no tienes más oportunidades. Tienes el material que tienes y ¿cómo te lo planteas? ¿Dónde, o sea, porque a mí es como esas películas donde no tienen un inicio ni un final. Tú los coges un momento, los vas cogiendo durante el tiempo. Al principio la asamblea parece más una reunión de... ¿no? Una reunión de... Hostia, que estamos mal, cada vez estamos peor. Pues esto es un ultimátum ya, ¿no? O sea, y vas viendo cómo además las relaciones que hay. Es como una película de ficción en el sentido de que, como una comunidad de vecinos, donde vas viendo las relaciones, ¿no? Del grupo, ¿no? Y cómo se van, bueno, tomando otros caminos, despidiéndose y tal, ¿no? O sea, hay todo... O sea, acaban... A mí se me olvida de que es un documental y que es una peli de ficción, con sus relaciones, sus no relaciones, sus conflictos, el protagonista, el antagonista, ¿no? Está todo eso ahí montado. Y hay esa idea, ¿no? ¿Hay esa idea? ¿O todo eso surge a partir del trabajo de montaje? Bueno, a ver, cuando grabas durante 2 años, como es el caso, no empiezas a montar desde el momento que grabas. Claro, yo empezamos a visionar material desde prácticamente al poco de empezar a filmar, ¿no? Con lo cual tienes un tiempo de reacción de sí que descubrir un poco qué pulsiones estás teniendo, qué cosas intuyes que no estás teniendo, qué echas en falta. Y dentro de lo que cabe, pues procuras corregir esas carencias o apostar por aquellas oportunidades, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con un montador que no había trabajado nunca con él, Ernesto de Nova, con el cual hemos seguido trabajando posteriormente, y que me hizo muy fácil el trabajo, porque esta película, he de decir que se rodó, incluso se montó en paralelo con otra película, que también se estrena en salas este año, La primera mujer. Entonces le di mucha libertad a la hora de visionar el material y que él me iba proponiendo como caminos, ¿no? Era muy importante, creo que ese ejercicio de depuración que él podía aportar a la película, por el hecho de no conocer personalmente a los personajes. Yo estaba como muy implicado en la relación con ellos, en los pactos con ellos, incluso en las tensiones con ellos, y fue muy interesante descubrir a través de Ernesto cosas que para mí no eran visibles, o incluso descubrir que aquello que para mí era visible no era del todo tan visible, ¿no? Entonces, sí que el planteamiento viendo el material fue el de buscar un equilibrio entre el describir o mostrar la gestión de esa estructura compleja, ¿no? De junta directiva y voluntarios y tal, pero aterrizarlo mucho a lo humano de la cotidianidad, del costumbrismo del día a día, ¿no? Y creo que en ese diálogo entre el día a día, que prácticamente o aparentemente no hay gran cambio, dialogando con los retos y con las complejidades de lo que es la gestión, sí que creaba una tensión entre una cosa y otra, ¿no? El saber que estaban al límite en lo económico hacía que ese momento en el cual la sala estaba vacía tenía un significado diferente, ¿no? O los problemas técnicos en sala, sabiendo que no había dinero para comprar otro proyector o para hacer un reemplazo, daba un valor diferente a cada cosa, ¿no? Entonces jugamos mucho ese diálogo, ¿no? El de que al final la gestión y la economía caminan en paralelo con el día a día del cine. Y ese fue un poco yo creo que el juego que establecimos en montaje para intentar enunciar pues un momento de un cine, porque al final creo que también estos proyectos, estas películas, a veces la gente pretende descubrir qué es Cine Ciutat o qué es un cine a través de bueno, esto es un retrato durante 2 años, pero Cine Ciutat ha vivido por muchas fases, y lo digo porque me consta que hubo frustración por parte de gente que vio la película al sentir que todo lo que es Cine Ciutat no está mostrado, y efectivamente no. Pues la película muestra lo que yo pude filmar. Lo que yo pude filmar fue una época un tanto cruda del proyecto.
y por suerte ahora está en un momento mucho más ilusionante, y ha tenido momentos más ilusionantes anteriormente, ¿no? Pero creo que al final también en ese sentido nos hace reflexionar sobre la fragilidad de estos proyectos y sobre que su subsistencia está directamente relacionada con nuestra implicación como espectadores. Miguelek, toma 3. Porque hay mucho humor en la película. Hay un momento, por ejemplo, dice, no, es que se ha estropeado el aire acondicionado de la sala tal. Y están allí todos viendo la peli y tal. Con él. Porque al final, ¿no? Hay también, hay muchos socios, espectadores, que quieren que eso continúe. Y para que continúe tienen que colaborar económicamente. A mí me hace gracia cuando la gente, no sé, en redes sociales dice, ¡ay, va a cerrar un cine y tal! Y yo digo, hostia, es que va a cerrar el cine porque la gente no va. Este que ahora echa tantos lloros, ¿cuántas veces has ido al cine este último año? No sé, deberías haber ido 20 o 30 a lo mejor. Y si tú también, o 20 o 30, y otra persona, no se hubiera cerrado el cine. El cine continúa si va gente, como cualquier tipo de negocio. Lo que pasa que ¿no? Como, no sé, la gente, no sé, yo a veces me sorprende, ¿no? Porque yo intento ir, yo en casa, creo que hay tiempo para todo, y para ver cine en casa, cine que no puedes ver en la sala, pero si puedes verlo en la sala es que no hay color. Lo que te da una sala es que no te lo da tu casa, ni aunque tengas el Super Home Cinema, un proyector, lo que quieras. Además, a la sala vas, a la sala. Apagas el móvil, ¿no? Siempre hay un idiota que no, pero apagas el móvil, estás solo concentrado en eso. Ese tipo de concentración y de historia solo la tienes en un cine. Y además, ya vas en el tren o caminando hacia el cine y ya vas, wow, y de qué me da esto y tal. O sea, hay una emoción que en casa no la tienes. Y yo creo que por eso continúa, ¿no? la cosa. Y yo creo que hay mucho espíritu en tu película de eso, ¿no? De a pesar de las dificultades tenemos que continuar. Y buscarnos la vida con donaciones, crowdfunding, lo que sea. Además, hoy en día Internet también te ayuda, ¿no? A financiar cosas. Antes era mucho más difícil. Entonces, yo me acuerdo de tocar a Llevan, o sea, no tendrá usted patrocinadores y tal. O sea, tú en el fondo, ¿qué querías que los espectadores vieran de próximamente últimos días? ¿Con qué idea? ¿Había una idea principal? Hostia, la película tiene que ser esto, ¿no? O la gente tiene que irse a casa después de verla con esta idea. No. Yo en general me gusta que la película sea mi propio viaje de cuestionarme cosas. Incluso cuando acaba la película, cuando ya está montada, no me gusta ni como espectador ni como cineasta la idea de que una película te tenga que dejar un regusto o te tenga que llevar a pensar algo. Sí que está claro que para mí era importante en esta película plantear la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si este cine cierra? ¿Qué pasa si los cines cierran? ¿Hasta qué punto nos importa? Es una pregunta que se hace uno de los personajes, ¿no? Vamos a cerrar y ¿a alguien le importa? No. Bueno, pues esa pregunta creo que es a la que quizá debería responder esta película, ¿no? Y cada cual tendrá su propia respuesta, ¿no? Porque habrá gente para la cual que decir un cine es como cuando se quema la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Es como de alguna forma un espacio único donde a lo mejor tú como espectador has vivido momentos fundacionales en tu vida, y para mí ese cine, que antes era Renoir y que hoy es Cine Ciutat, fue un cine donde yo viví de alguna forma mi despertar al cine. Yo iba con mi padre y con mis padres desde que tenía 10 años a ver películas que me hicieron hacerme cuestiones sobre la vida. Que ese cine deje de existir y que con ello desaparezca el único cine en versión original, el único cine de autor de Palma, es una tragedia. Para otros no lo será. De hecho, hay muchas personas del barrio, de Cine Ciutat, que no saben que hay un cine allí. Entonces, bueno, todo es relativo. No. Para mí, como tú decías antes, un cine es un espacio sagrado. Sí, para mí son las iglesias de los cinéfilos. Un templo, un lugar de culto. De hecho, hace no mucho estuve de vacaciones en Burdeos y... Yo pensaba que era, ¿no?
Burdeos tiene pinta, ¿no? De haber cines antiguos, ¿no? Sí. Es la tercera vez que fui, es la tercera vez que voy a un cine que hay ahí, se llama Utopía. Utopía. Y es un cine que es una antigua iglesia. Es una iglesia desacralizada donde hay una pantalla y unas esculturas. Pues yo creo que es un mejor uso, ¿eh? Y realmente es una sensación que creo que donde colisionan pues esa parte espiritual que tienen, ¿no?, las iglesias, y esa parte espiritual que también tienen los cines, ¿no? O sea, me parece como una simbiosis maravillosa. Pues sí, es un lugar donde la emoción ocurre de una forma diferente y la conexión en todos los sentidos ocurre de una forma diferente a la que puede ocurrir en tu casa. Y eso, pues yo tengo una hija de 5 años y me pregunto qué pasará cuando ella quiera ir al cine y a lo mejor ya no haya cines, o cómo serán los cines dentro de 10 años, ¿no? Bueno, son preguntas que hay que ir haciendo. La película se estrena, si no he leído mal, en la Seminci. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la vio los vallisos bueno, la gente que va a la Seminci? Sí. Sí, la película se estrenó en Seminci en unas circunstancias bastante difíciles, porque era unos momentos duros de la pandemia, solamente había un 30% de aforo, y fue una experiencia bastante... ¿Tú fuiste allí? Sí, fuimos todo el equipo. Hostias. Bueno, todo el equipo, fuimos las dos productoras y yo, y el director de fotografía también. Y fue una experiencia extraña porque por un lado había algo como muy trágico, ¿no? Estaba la sala de cine y habían puesto, para delimitar, era como los principios, para delimitar los asientos habían puesto la misma cinta roja y blanca del final de la película, policial, en plan, ojo, peligro, pues estaba todo lleno de cintas y en medio de esas cintas había gente que se llamaba la cabeza, poquísimos, pues creo que eran los 30 personas que pudieron encajar en la sala, ¿no? Entonces fue como un poco una sensación de, nos mirábamos como, qué ambiente más hostil. Pero luego al final la película, bueno, suscitó esa emoción que suele generar acabar la película cuando la ves en un cine, y es esa sensación de espejo, ¿no? De que de alguna forma los que lo vieron, vieron en Cine Ciutat su propio cine. Entonces fue un pase bonito, como todos los que hemos ido haciendo en físico, donde la experiencia del coloquio posterior se alarga y se saborea mucho esas preguntas que me hablamos, o sea, un poco todo lo que estamos hablando ahora, pues suele surgir en los coloquios, ¿no? El preguntarse, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y o sea, tus personajes protagonistas, cuando la vieron? ¿Cómo fue el momento? Fue allí, ¿no? En el Cine Ciutat. Sí, les hicimos un pase privado y hubo de todo, pero en general hubo una cierta desilusión con la película, porque ellos esperaban un retrato más ilusionante, porque ellos conocen todo lo que fue Cine Ciutat y ellos saben el esfuerzo que hay detrás, y sintieron que no estaba del todo, no era visible. Y efectivamente no era visible porque los meses que estuvimos grabando no fue visible. Hostia, pero a mí no tengo esa sensación. Tengo una sensación de resistencia. Y van a hacer, hacen todo lo posible para que no se cierre. Y eso a mí me parece muy ilusionante. Creo que esa percepción ha cambiado también, ¿eh? Sí, pero en la película yo no tuve esa sensación. Dije, hostia, qué valientes, tío, adelante, adelante. O sea, se están buscando la vida para salvarlo. Y eso, no todo el mundo tiene ese coraje y esa valentía cuando las cosas están mal. Lo que tiene la gente es, adeu, que yo estoy cansado. Claro, es abandonar. Ellos lo vieron, creo que en pleno no era confinamiento, pero era en plena pandemia. El cine no había hecho la reforma. Ahora el cine ha hecho la reforma y de alguna forma esa ilusión vuelve a estar, de decir, bueno, hemos podido volver a abrir. Cuando lo vieron era todavía un momento en el cual habían conseguido el crowdfunding, pero los cines estaban cerrados. Y no había realmente elementos para agarrarse hacia algo optimista, ¿no? Habían solucionado un problema y le había venido otro más grande, imposible de solucionar. Exacto. Había que detenerse, ¿no? O sea, no puedes hacer nada, o sea, había que detenerse, porque el problema que había venido no solo te afecta a ti, te afectaba a todo el mundo, o sea, ¿no?
supongo que en Marte estarán diferentes, pero aquí teníamos este problema. Pues sí. Sí. Ahora para terminar, me gustaría que Bueno, sí, para terminar. Me gustaría que me dijeras que si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador. Espera, una pregunta importante. En estos pases que estás haciendo, ¿por qué se origina este pequeño tour o este tour para mostrar la película y no hacerlo de otra manera más convencional? Porque me acuerdo que Jonás Trueba, cuando hizo Los Exiliados Románticos, hizo como un tour de verano donde iba y mostraba la peli. ¿Cómo se te ocurre esto a tu equipo de hacer estos tours y tú vas acompañando la película? Bueno, para mí una de las cosas más gratas de hacer una película es descubrir qué película has hecho en una sala de cine. Yo creo que hasta que no he estrenado mis películas en un festival o en una sala de cine, no he descubierto la película que había hecho por cómo resonaba, ¿no? Por hueles, percibes una tensión, esto que decía el humor, por ejemplo, no lo descubres hasta que no la ves. Para mí es muy importante, en la medida de mis posibilidades, acompañar a la película. Creo que hay películas, además, como esta, que despiertan un debate bonito después de verla. Hay una necesidad de compartir, que creo que es algo que hace del cine también algo único, y a veces nos olvidamos, ¿no? Pero cuando acaba un pase y estamos todavía compungidos después de la proyección, a veces lo que nos sale es recogimiento y silencio, pero a veces lo que nos sale es necesito compartirlo, ¿no? Esa parte sociabilizadora del cine es algo que para mí es un valor, ¿no? Entonces poder acompañar la película es una oportunidad de hacer eso. Creo que aparte es una película que conecta con proyectos de diferentes cines de España, donde hemos estado recorriendo, los cines Tocos de Madrid, los Maldá, Funfates, Numax, o sea, cines que tienen un poco ese mismo espíritu y cuyo día a día no deja de ser muy, muy lejano de lo que retrata esta película. Entonces creo que tenía un sentido y también era como un gesto de ayudar a los cines, porque es verdad que las películas evento, los eventos les ayudan a los cines a que la gente se acerque, y es verdad que económicamente no es nada provechoso, pero vengo de Mallorca, entonces tengo que ir acompañando a diferentes lugares, pero para mí era importante hacerlo y desde Mosaic, la productora, decidimos hacerlo así. Y bueno, a partir de aquí luego salen cosas, son oportunidades también para que luego los cines pues puedan valorar un poco cuán de bien les funcionan esos pases. Ahora, por ejemplo, los cines Madrid nos ha dicho que la van a programar durante un mes más. Bueno, no estaba planificado así, pero tener la oportunidad de que la película esté, que se programe, que sea vista, bueno, pues a veces posibilita que esas películas se alarguen más, y quizá era la única forma de encajar en un momento muy complicado de la exhibición esta película en una sala. O sea, la película se había visto en festivales, en Atlántida, en Semincia, estaba en FIC Monterrey, en diferentes festivales, pero son pases únicos, ¿no? Y a nivel territorio español, bueno, pues si podíamos ayudar a que la película fuese vista en un espacio de cine, y eso pasaba por acompañarla, pues bien. No es un sistema muy sostenible en el tiempo, pero bueno, lo hemos hecho con 5 o 6 cines y está bien así. Ahora, para terminar, Miguel, me gustaría que me dijeras si hay esa película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval, quizás en los Renoir de Palma, cuando ibas con tus padres, o quizás en casa, o quizás... Bueno, hay muchísimas películas que me han ido cambiando. Quizá hay una película que ahora tengo bastante, bueno, que me viene a la cabeza, que es Uzak, Lejano, de Nuri Bilge Ceylan, que es una película que vi justo antes de entrar en las CAC, o al poco de entrar en las CAC. Que tuvo como una... Sí, sé cuál es. Y es una película que me gustó mucho por diferentes motivos, y uno de ellos era el hecho de que es una ficción. Que la última película de él sale en tu peli, El Peral Salvaje. Sí. Que la del Peral. Sí. No. Es que lo de la taquillera es brutal. Y lo de aquellos que están hablando... Pues, no he visto el tráiler de la última de Tarantino y tal. A mí me encanta todo ese submundo que hay. Eso es muy Simon Lian, ¿eh? Me encanta. Y la chica de las palomitas, que es como brasileña, está ahí hablando a su rollo. Es que hay todo, o sea, claro, dentro de una asociación hay gente muy diferente y con historias muy diferentes. Sí.
Bueno, es un retrato a la sociedad al Sí, final. totalmente. O sea, a todo el mundo nos gusta el cine, y más que menos, entonces, bueno, vamos gente diversa, ¿no? Entonces lejano, ¿no? Entonces Lejano, bueno, la destacaría porque es una película que para mí fue muy inspiradora a la hora de plantear, si un día hago ficción, yo quiero hacerla así, con un equipo pequeño, eh, de una forma artesanal, que es como hago yo el cine también, y, y con un planteamiento también actoral muy basado en gente real que hace casi de sí mismo o que de alguna forma eh, una interpretación muy naturalista, ¿no? Y historias muy pequeñitas, pero donde como cineasta pues le das un tiempo al misterio de las cosas, ¿no? Y Lejano es una película donde eh, es como muy atmosférica, ¿no? Son personajes que se les ve que tienen una herida, pero no acabas de descubrir muy bien cuál es. Y Nuri Bilge Ceylan les da ese tiempo nos da ese tiempo para olfatear un poco qué es lo que le pasa a esos personajes. Y lo hace una propuesta fílmica, pues para mí muy rica, muy inspiradora, visualmente muy atractiva, eh, que está entre lo poético, lo documental, lo ensayístico, lo fotográfico. O sea, me fascinan las películas que no son películas. Sí, Que son otra películas cosa. pero que podrían Sí, ser muchas cosas más, que es teatro, que es foto, que es ensayo, que es poesía, ¿no? Y a mí esa película me tocó mucho, me atravesó por todos lados. Entonces la destacaría. Pues Miguel, gracias por tu tiempo, por tu película y yo siempre digo hasta la próxima película. Pues será pronto.